Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Magazine Diplomática. Hoy estamos felices en un nuevo horario. Los cambios son buenos y necesarios, dando las gracias a Dios por un día más estar aquí, continuar con nuestro programa, un programa que es totalmente diferente para la televisión, educativo y cultural, con un contenido diplomático en el cual hablamos de gestión de gobierno, de comercio, de relaciones internacionales, exteriores, relaciones consulares, señores. ¿Y qué más decirles? Gracias por estar aquí desde su casa, desde su vehículo, desde su oficina, desde cualquier rincón que se encuentren a nivel nacional e internacional por su canal On TV Dominicana. Y hoy con una entrevista muy especial, nuestro invitado, el señor Fernando Lebrón, quien es maestro, abogado y político, pero vamos a tenerlo después de esta pausa comercial. Bienvenidos y gracias por estar aquí hoy. Como le decíamos, lo prometido es deuda. Aquí tenemos al señor maestro de maestros, Fernando Lebrón, abogado y político, quien también se está candidateando a la alcaldía por los Alcarrizos y que está puntero ahora mismo en su demarcación. Pero hoy lo tenemos aquí de una manera más profunda. Vamos a hacer con él una conversación bien interesante para hablar de su trayectoria y de su desempeño, tanto como maestro como político dominicano. Y sea usted bienvenido, señor Lebrón. Gracias, Joaren, por la invitación. De verdad que participar aquí en este importante espacio, Magazine Diplomática es un gran placer. Bueno, nosotros queremos hoy conversar con usted para saber cuánto tiempo. Usted tiene 3 carreras y 3 carreras que son muy amplias, muy profundas y muy complicadas sostenerlas aquí en República Dominicana. ¿Cuándo usted comenzó como maestro? Como maestro comencé en el año 1987. Inmediatamente terminé el bachillerato. Me había graduado también de técnico en inglés en un instituto que se llamaba Modern English College. Ahí fui seleccionado como el estudiante más calificado. Fui quien dio el discurso de gracia a los profesores en el idioma inglés. Y de inmediato el director se entusiasmó con la pronunciación y el conocimiento de la lengua inglesa y me dijo: quiero prepararte para que seas maestro. ¿Estás dispuesto? Le dije: claro que sí. Para mí en ese momento era una gran oferta, ya que yo venía de ser técnico electricista. Había estudiado electrónica en el Instituto Tecnológico Industrial, que está en la 30 de marzo, casi esquina 27 de febrero. Ahí estudiaba los sábados y cuando me graduó de inglés, que me gradué también de técnico en electrónica industrial, me gradué de bachillerato también, las 3 graduaciones juntas. Una el 27 de noviembre del 87 y la otra el 28 de noviembre del mismo 87. Wow. Y ahí pues, ¿y sabe quién fue mi madrina de graduación? En el Instituto de Inglés, mi esposa, la que hoy es mi esposa. Él le dice mi bicoso en las redes sociales. Claro, mi esposa. Entonces, inmediatamente me graduó de técnico en inglés, cogí los 3 meses de preparación para ser maestro y ahí me convertí en maestro de inglés en abril del 88, abril del 88. Me convertí en maestro de inglés y de ahí en adelante trabajé un año en ese instituto. De ahí al año siguiente pasé a ser maestro del The Boston English Institute, un instituto que se convirtió en ese momento en el número 1 del país en permitir que los estudiantes en 6 meses hablaran inglés, por el método
que se estaba utilizando en ese momento, que era el American Streamline, un libro escrito desde la Oxford University Press. Y ahí entonces comencé a dar clases en ese instituto. Y recuerdo yo que me tocaron primero los cursos de niños, unos cursos de primero para niños, que ahí trabajé yo con el libro de Yellow Book de Open Sesame, que era la metodología que se utilizaba para enseñarse a los niños. Open Sesame es, en español, Open Sésamo, un programa de MOPEX que se televisaba así aquí en el país. Y de esa empresa, esa universidad, esa compañía de impresión utilizaba entonces esa metodología para dar clase a los niños. Me hice experto en esa metodología de enseñanza de niños, tanto así que luego fui acompañado de una rusa que me acompañó, Elina de Toyo, me recuerdo el nombre de ella ahora, y fuimos al Dominico Americano a preparar los teachers, los profesores, para dar clase de inglés a niños. Ahí nosotros aprendimos una metodología enseñada por la Oxford University Press de cómo enseñar a los niños. También aprendimos una metodología que nos dieron a través de psicología industrial. Ahí nos dieron una capacitación del aprendizaje y pudimos prepararnos grandemente. Y fue tanto así que preparamos los profesores del Dominico Americano en los años 90-91 para ser más efectivos en las aulas, en la enseñanza de inglés para niños específicamente. ¿Cuándo usted decide estudiar otra carrera? Yo decidí estudiar idiomas, primero cuando me gradué de bachiller, y voy a UTESA, me inscribí en UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago, en enero del 88, me inscribo. Y ahí inicié mi carrera de idiomas, lenguas modernas, en ese momento. Mi idea era estudiar electrónica, ese era mi sueño cuando niño, pero la facilidad de poder pagarla, de poder estudiar y de poder terminar a tiempo esa carrera, era idioma porque ya tenía un trabajo seguro. Entonces, ahí de inmediato pues inicié mi carrera de lenguas modernas y ya en el 92, 4 años después, me gradué el 15 de junio del 1982, investido del grado de licenciado en lenguas modernas de la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Santo Domingo. Ok, entonces luego de ahí, ¿cómo usted decide pasar de idiomas a ser abogado? Mira, luego de ahí una gran historia. Déjame decirte que en el trayecto de la carrera de lenguas modernas, estudié mucho diplomado en diferentes ramas de la lengua extranjera. Una fue English Grammar, otro fue Idiomatic Expression, otro fue English Conversation y el American Topic, que es un libro que el dominico americano estaba impartiendo en ese momento para Conversation. Fue un libro que yo me lo comía prácticamente, porque me lo sabía capítulo por capítulo y Dios me dio una habilidad para los idiomas extraordinario. Déjame decirte, Joaren, que yo puedo en 3 meses, 4 meses, aprender cualquier tipo de idioma. Y yo le agradezco a Dios que me ha dado esa fluidez, ese don de poder asimilar los idiomas fácilmente. De ahí, pues, después de tantos estudios en la lengua inglesa, estudié francés también, porque en UTESA se da lengua moderna, mención inglés y francés. Y también comencé a dar clases de francés en el sector público, en la escuela pública del sector gubernamental. De ahí pues me motivé en el 95, mi padre me dijo que por qué yo no estudiaba Derecho, una carrera que fuera afine con la política. Y yo estaba medio indeciso con la decisión de estudiar Derecho. Y después me di cuenta de algunas cosas y decidí en el 95 dar mis primeros pasos en el Derecho en República Dominicana. Y me inscribí en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Santo Domingo, en la carrera de la Facultad de Derecho. Y duré 3 años
siendo estudiante de Derecho, con una nota excelente, déjame decirte. Y la política era tan mía que yo en ese momento abandoné el Derecho para dedicarme a hacer política con el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tenía una relación muy estrecha. Así es como incursionó entonces en la política. Así yo incursioné con mayor fortaleza, porque yo inicié la política a la edad, en la adolescencia. Yo inicié la política siendo estudiante de primaria en la escuela José Borda Valdés, que está en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. De ahí paso a ser estudiante nocturno de bachillerato, donde la política fue el pan nuestro de cada día en esa época. Y que era difícil la temporada para la política. Claro, se discutía política, Joar, en cada materia que se impartía en el aula, ahí se discutía de política. Y era la política ideológica, porque ahí hablábamos del socialismo democrático, ahí se hablaba del reformismo, del Partido de la Reforma, que era el partido del doctor Joaquín Balaguer. Ahí se hablaba de la nueva experiencia del Partido de la Liberación Dominicana, la experiencia comunista, ahí se hablaba de Carlos Marx, de Engels, ahí se hablaba de todos esos grandes filósofos y políticos rusos. Se tocaba el tema siempre en cada aula donde estábamos nosotros. Y esas discusiones no se daban a esperar. Recuerdo que era yo parte de la juventud del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. O sea que usted tiene tantos años en la política que quizás las personas que lo ven aquí en la provincia o en el distrito que lo ven no saben que usted tiene una historia tan amplia y tan hacia atrás en su trayectoria tanto como profesional como político. Mira, el doctor Salvador Jorge Blanco me regaló una beca de 40 pesos. Dios mío. Una beca de 40 pesos. Yo le estoy eternamente agradecido al doctor Salvador Blanco, a quien después, a quien unos 20 años después, no, 18 años después, lo traté personalmente. Yo fui a la casa del doctor Salvador Blanco en el 95, 96, por ahí, que fui enlace de unos estudiantes de bachillerato del liceo donde yo me hice bachiller también, que querían conocer parte de lo del gobierno del doctor Salvador Blanco, de su inversión, y los libros yo los tenía, que el mismo doctor Jorge Blanco me lo había regalado, y lo había dedicado inclusive a mí. Hay 7 libros que el doctor Jorge Blanco me dedicó no, sino que me rubricó, y dice prácticamente... Así lo decimos ahora, que claro, se lo dedican porque le ponen en la portada un pequeño texto. Exacto, dice, para Fernando Lebrón, en gran jornada educativa. Y ahí me regaló 7 libros, entre ellos libros de derecho y libros que él luego se imprimieron de lo que fue su gestión de gobierno. Libros que aún conservo. Déjame decirte que... O sea, que usted está dando las primicias, tanto de los libros como de esas informaciones políticas de su vida. Primera vez que yo hablo de ese tema, y lo estoy haciendo en este espacio, por tratarse de un espacio diplomático. Y el doctor Salvador Blanco y la doña Cela Mera de Jorge, que son personas a quien yo llevaré siempre conmigo, por su forma, su trato amable, su trato afable, su trato humano con la gente. Y déjame decirte que cuando yo lo pude tratar personalmente, para mí fue de gran satisfacción, porque lo que la gente decía en la calle no era lo que ellos mostraban. Y las personas que fueron conmigo, que fueron jóvenes también, que participaron de esa jornada educativa, salieron muy satisfechos, salieron muy contentos, y con decirte que los padres de esos jóvenes todavía hoy me agradecen haberle puesto en contacto a sus hijos con esas 2 grandes personalidades, el doctor Salvador Blanco y doña Cela Mera de Jorge. El contacto lo hice a través de su hijo, ya hoy fallecido, Orlando Jorge Mera, que de quien también conservo varios libros que me regaló también, entre ellos el libro de Derecho Intelectual, que fue una de las obras que Orlando Jorge Mera hizo y que fue casi como un hijo para él, porque salió
prácticamente de todo su conocimiento del derecho intelectual, que fue parte de su tesis en la Universidad Católica Madre y Maestra, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y mi tesis en Derecho fue basado en el libro del doctor Jorge Blanco también, sobre el asilo político. Okay. Ese fue mi tesis, fue basada... Un tema diplomático. Un tema diplomático, exactamente. Mi tesis fue basada en ese libro, Asilo Político, escrito por el doctor Salvador Jorge Blanco. Y ahí están todas las tesis planteadas y todos los planteamientos de lo que era la diplomacia en aquellos tiempos, muy diferente a lo que es la diplomacia hoy día. ¿En qué año tú terminó graduándose de Derecho? Yo me gradué de Derecho en el 2008, exactamente. Okay. Pude haberme graduado en el 2000, pero al haber salido de la carrera para dedicarme a la política con el doctor José Francisco Peña Gómez, pues perdí varios años. Y después mi padre me dijo, mira, es tiempo de tú retomar la carrera y también tienes que hacerte locutor. Yo le dije, papá, pero ¿y cuántas cosas que usted quiere que yo estudie? Dice, no, que tú tienes voz para ser locutor. Así que pónteme las pilas y arranca con eso. Y me inscribí también a estudiar locución. Me hice locutor en el 2003. Fui a la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía y me gradué de locutor. Sí, porque era que examinaban antes. Sí. Y conservo aún mi carnet de locutor de esa comisión. Y decirte, Joaren, que para mí ha sido también una gran satisfacción, porque la locución ayuda a todo aquel que quiere tener fluidez en la conversación, tener fluidez también en la pronunciación, saber cuándo subir, cuándo bajar la entonación, ayuda mucho. Y a mí me ayudó bastante. Después de haber iniciado mis estudios a muy avanzada edad, 14 años, 15 años, en primero de básica, no era fácil en aquella época. Ya un muchacho grande, con niños muy pequeños, para mí era un gran reto. Y tuve que esforzarme bastante para poder lograr a los 24 años hacerme bachiller. Fue un fue un asunto de mucha voluntad a salir adelante entonces. Así es. Mucha voluntad, mucho apoyo de mis padres, tanto mi madre Jova Torre, como también mi padre Alberto Lebrón Sosa, mis hermanos, que para ellos soy un gran ejemplo. Eso es muy bonito. Vamos a continuar hablando más de cerca con Fernando Lebrón. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve retornamos. No se muevan.
Y ya retornando nuevamente con nuestro entrevistado aquí más de cerca, el maestro Fernando Lebrón, quien es abogado y político, con una trayectoria tan preciosa que vale la pena escuchar, una trayectoria que es inspiradora de superación y de emprendimiento, que tiene ya una familia bien bonita. Por ahí vemos en las redes sociales lindas publicaciones de su familia y de temas culturales, educativos y de su profesión. Queremos saber, desde su punto de vista profesional, cómo usted ve la perspectiva de República Dominicana con la educación. ¿Cuáles retos nos vemos a enfrentar? Tenemos grandes retos, Joaren, y uno de esos retos es la integración de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La familia, los padres, los hermanos tienen que integrarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tú me dirás, pero ¿cómo se integran si muchos padres no saben leer ni escribir? A veces hasta sentarse con los hijos y verlo trabajar es un apoyo importante, sentarse con ellos. A veces los hijos también ayudan a que tú como padre aprendan. Y lo digo por mí. Mis hijos son ingenieros en tecnología y yo de tecnología sé muy poco. Y yo me siento con ellos y ellos me enseñan tecnología, me enseñan cómo usar las herramientas tecnológicas. Significa que también, aunque sean niños, podemos aprender de ellos. Y yo que he sido maestro toda mi vida, desde que me hice profesional y antes de, puedo decirte que en las aulas aprendí bastante de los niños, de los adolescentes y también de los adultos. Y el gran reto nuestro es esa integración familiar primero, para que luego podamos exigir en las escuelas el aprendizaje de nuestros hijos. Que los profesores, maestros y maestras entendamos que estamos educando, y estamos educando para el presente y el futuro, que estamos educando con una responsabilidad que lo establece el material, que lo establece el programa, que lo establece el contenido que tiene educación para cada nivel, y que ese contenido debe ser cumplido a cabalidad para que cada estudiante en un aula pueda aprender de ello. Aquí, Joaren, se trabaja mucho en áreas que tal vez el niño no necesita en el momento. Yo estuve en Madrid, España, recientemente, y allá se focaliza la enseñanza de primero a cuarto de básica en todo lo que tiene que ver lectura y escritura. Lectura y escritura. Sin embargo, a los niños en República Dominicana se les enseña lectura, escritura, lengua, se les enseña ciencias naturales, sociales, matemáticas, que son 4 asignaturas básicas. Además de eso, arte, música. Tiene mucha asignatura compleja que evita que el niño se concentre en esa escritura y en esa lectura. Para que si el niño no sabe leer ni escribir, por más que le enseñemos, no tendrá una buena preparación al final de su bachillerato. Entonces es importante enfocarse en enseñar a los niños a leer y escribir en los años que les corresponda. Y luego ir avanzando ya en otras asignaturas que van a ir ampliando su conocimiento de las diferentes áreas para poder expandir esos conocimientos y llegar entonces a hacerse grandes bachilleres. Una de las herramientas básicas que tenemos que utilizar en República Dominicana, a pesar de que algunos conocedores de la enseñanza plantean que no, es la enseñanza de las lenguas extranjeras. Y te voy a explicar por qué. Es fácil para un niño aprender inglés, aprender francés y aprender su propia lengua española a través de esos idiomas, que enseñarlo cuando son adultos. Porque cuando ya son adultos tienen más responsabilidades y no hay tanta concentración para aprenderlo como se absorbe cuando niño. El niño es una esponja y esa esponja absorbe todo lo que se le enseñe. Cuando tú le dices a un niño hello, hello, aunque no lo repita, ya a él se le graba que cuando llega a una casa o alguien llega a una casa va a decir hello, good morning, good afternoon, good night o good evening. Entonces eso lo van ellos asumiendo y se le va grabando en el cerebro y automáticamente cuando le toque decirlo lo van a decir.
Y una muestra de eso es, mis hijos, la primera vez que fuimos a Estados Unidos, en el 97, fue el primer viaje que hice con ellos. Yo les enseñaba inglés, y ellos aprendían inglés también en el Dominico Americano. Y cuando se enfrentaron por primera vez a un hello, que le dijo un trabajador de migración americana, ellos dijeron hello automáticamente. Y cuando le preguntaron su nombre, what's your name, lo contestaron fácil también. Ya después se hizo un poquito más difícil, porque ya no es lo mismo. Entonces, cuando un niño tiene la necesidad de hablar, va a hablar. No habla el niño inglés ni francés a la velocidad que quiere el padre o quiere la madre. Lo va a aprender y lo va a hablar cuando sienta la necesidad. Igualmente pasa con el adolescente, que también absorbe. Yo conocí un niño ruso, aquí en República Dominicana, que aprendió idiomas, inglés y francés, viendo televisión, viendo muñequitos. Y cuando fue al aula por primera vez, fue a Conversation, porque ya él tomó un placement test, que es un examen de nivel, Sí. y pasó el placement test a un nivel de conversación. Y yo le dije, pero ¿y cómo tú llegaste a conversación así, de golpe y porrazo, sin haber pasado por una escuela y haber conocido lo básico? Me dice, no, yo aprendí viendo muñequitos. ¿Y cómo? Sí, viendo muñequitos. Y estamos hablando, Joaren, del año 93, 94, hace ya 27 años. Significa que si nosotros exponemos a los niños de temprana edad a ver televisión, muñequitos en inglés o en francés o en cualquier otro idioma que usted desee, y en español también, ellos van a poder discernir una cosa de la otra. Y los adultos creen que no. Sin embargo, los niños sí pueden, el adulto no puede. Eso es bueno que toque este tema, porque realmente nosotros tenemos una situación que vamos a en lo futuro tratando a algunas personas como nosotros. De hecho, por eso está Magazine Diplomática, para transmitir lo que es la cultura y la educación desde un punto de vista totalmente diferente. A medida que los niños ven televisión, se educan o se deseducan, igualmente con el internet. Entonces hemos visto que hay un continuo uso de ciertas cosas que no están favoreciendo. En ese sentido, como hay tanta tecnología, hemos visto que el gobierno ha implementado ahora, en esta semana se notificó, los libros para los niños van a estar disponibles a nivel de online. ¿Cómo usted ve esa medida? Mira, los libros online para una clase social preparada está bien, pero ¿cuántos niños tienen teléfono, tienen celulares o tienen computadora en su casa para ver ese programa educativo online o para leer libros online? ¿Cuántos niños tienen internet en su casa? ¿Cuántas familias puede pagar ese internet? Entonces hay que ver, me imagino que se habrá hecho un estudio, no conozco el Departamento de Trabajo, no trabaja con esa parte, pero me imagino que se habrá hecho un estudio y el Ministerio de Educación buscará la vía de que esos libros online lleguen a toda la comunidad. Aunque es bueno también señalar que el Ministerio de Educación ha entregado tablet a la mayoría de los alumnos. Eso significa que podrán a través de esa tablet poder conectarse y ver los libros online. Si necesitan internet, habrá que ver cómo le van a hacer acceso, cómo van a tener acceso al internet para entonces descargar los libros. Habría que ver, a no ser que esos libros se les descarguen en la tablet y puedan entonces trabajarlo online sin necesidad de manejar papel. El libro online tiene la gran ventaja de que evita contaminación y ayuda enormemente al medio ambiente, que es una de las tareas primordial que ha llevado a cabo el presidente Luis Abinader, y que nosotros los ciudadanos debemos ponerlo a tono con lo que es la preservación del medio ambiente para evitar de esa manera el calentamiento global que nos sigue arropando. Y que está contenido dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, aparte también de las cosas que se han estado implementando en materia de educación. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted ve? Tenemos una alta tasa de niños especiales, niños que tienen problemas tanto síndrome de Down como el autismo. En el país ha ido creciendo la cantidad de niños, que muchos de ellos son incluso de escasos recursos. ¿Qué recomendación usted le envía a esos padres para que ellos puedan manejar de una manera especial sus hijos que no tienen los recursos para acceder
a los tratamientos y a las terapias, ¿cómo pueden implementar un método en la casa que les sirva de educación y funcione para esos niños que son especiales? Mira, la Constitución de la República establece la responsabilidad del gobierno o del Estado de proporcionar educación asequible a todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos. Y también establece que es responsabilidad del Estado dar las facilidades necesarias para que el niño o la niña tenga acceso a la educación. Yo creo que el Ministerio de Educación debe elaborar un programa o un levantamiento que procure conocer la realidad de esa parte de la educación, de los niños autistas, de los niños con condiciones especiales, para entonces, en la medida que el presupuesto lo permita, ir abriendo, ir creando espacio para que esos niños tengan su oportunidad también de educarse y prepararse. Yo creo que la educación, que debe ser integral y debe llegar a todos los ciudadanos. Vi que el presidente de la República declaró también de necesidad nacional la modificación a la ley 6687 de educación. La educación preuniversitaria la declaró de necesidad nacional. De interés nacional. Y de interés nacional. Y estoy de acuerdo con el presidente. Y todos los ciudadanos debemos aportar un granito de arena para que eso sea posible. Y entiendo que el presupuesto de educación es suficiente para trabajar esa área de los niños autistas y los niños también con necesidades especiales, que son muchos. Y yo creo que hay que ponerse en contacto con las fundaciones que se dedican también a trabajar con esa área de nuestros jóvenes y niños. Hay que ver qué están haciendo las fundaciones para supervisarla y ver qué hacen para que también se le apoye en ese sentido. Hay fundaciones que se dedican al desarrollo de los niños, terapia para el habla, terapia para el aprendizaje, terapia también para la movilidad. Y tenemos que trabajar sobre eso. Yo creo que hay que hacer un gran levantamiento, hay que hacer un gran programa para que se permita que esos niños tengan acceso a la educación. Continuamos con el tema de educación porque es tan amplio, es tan inspirador. ¿Qué usted ve en los barrios con esta identificación que tienen los jóvenes, que hay personas que de hecho en los medios lo han inclinado hacia una cultura X de ciertas personalidades? Pero ¿cómo usted cree que se puede volver a nuestra cultura, a nuestra esencia en los barrios, con relación a las modas, a la manera de comportarse, a la manera de desempeñarse, tanto los jóvenes como los adultos, porque ya se han perdido muchas cosas, incluso con las personas adultos mayores que no están en el seno familiar, sino que tienen una vida totalmente corrompida? Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted cree que pueden los barrios volver a recuperar la parte de educación? Algunos que son ya adultos, de hecho. Mira, yo me alegro mucho de muchos cambios que ha habido en la sociedad y en los barrios específicamente. A veces creemos que volver al pasado es volver a rescatar los valores culturales nuestros. Sin embargo, no es así, Joaren. Yo creo que los países y las personas tienen que desarrollarse y tienen también que ir incrementando su acervo cultural, y también deben ir conociendo otras culturas, y eso ayuda a que se fortalezca la cultura tuya propia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos dejado que el dembow o el reggaetón se apodere totalmente de nuestros jóvenes. Y no es que no se haga, se pueden hacer todas las cosas, porque es difícil de tener cuando los países y los pueblos requieren de esos cambios. Es difícil, y más un país como República Dominicana, que no tenemos una cultura definida, porque somos un país de mucho sincretismo, un país descubierto por Cristóbal Colón, luego viene Francis Drake, luego los franceses que tienen parte de nuestro territorio también ocupado en toda aquella época, viene Haití también, que nos ocupa durante 22 años, y tenemos una cultura plural, una cultura muy amplia, plural, que no tenemos cultura definida. No sé si tú has visto una muñeca que se fabrica en Samaná, que no tiene rostro. La muñeca sin rostro, que es artesanal. Y esa muñeca sin rostro significa que República Dominicana no tiene una cultura definida.
Tenemos rasgos españoles, tenemos franceses, tenemos ingleses, tenemos también rasgos africanos, porque fuimos ocupados por 22 años por Haití, que es un país que se independiza en 1801, en 1804, iniciando la guerra en 1801, pero también se remontó en 1790 Haití en su primer inicio de revuelta. Y estamos hablando de 1790, cuando tuvimos también la Revolución Francesa, 1789. Sí. Y tuvimos también la Revolución Americana, 1782, si mal no recuerdo. 1787. Exacto, la Revolución Americana, la independencia norteamericana. La Revolución del Té y todo eso. Sí, la independencia norteamericana del yugo británico. O sea, te das cuenta cómo surge y República Dominicana, que en ese momento era la isla española, tenía mucha intervención y tenía mucha penetración de otra cultura. Recuerda que Pedro Santana, cuando llega a la presidencia de la naciente república, lo primero que hace es dictar un decreto para permitir que los extranjeros entraran al país con una cantidad de dólares para invertir. Y también les regalaba a todo el extranjero que llegaba y presentaba dólares, y les regalaba un pedazo de tierra. Y ahí llegaron muchas familias que se asentaron en República Dominicana, la familia Ten, otras familias que están por ahí también procedentes de Grecia, procedentes de el ala islámica también. En fin, muchas familias llegaron al país. Y todas esas farmacias que surgieron en esa época de españoles fueron producto de ese gran decreto que dio Pedro Santana. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tener una cultura propia y enriquecerla con la cultura de los demás países, porque tú sabes que los préstamos culturales son permitidos, igual que los préstamos lingüísticos. Sí, pero el préstamo de la cultura del Chile no debe de ser adquirido por nosotros, porque eso de hecho es de totalmente otros países y con otro tipo de estilo de vida, de hecho, y la cultura del pantalón en el suelo también. Eso es verdad, tú sabes que el pantalón en el suelo se utilizó mucho en la cárcel norteamericana. Sí, que tenía otro significado. Exactamente, tenía otro significado. Entonces, luego esa cultura fue utilizada por los artistas. Y los artistas entonces influenciaron en los jóvenes dominicanos para que ellos vieran entonces que podían darse con el pantalón en el suelo, enseñando el interior. Sí. Entonces yo a veces cuando estaba en las aulas, que aparecía un estudiante con ese pantalón en el suelo y enseñando el calzoncillo, le decía, mira, hey, ¿qué pasó? Y eso amarillo yo tenía atrás. Decía, ¿qué pasó, profesor? No es para que te sube el pantalón. Entonces, bueno, eso pasaba. Nosotros estamos fascinados con esta entrevista, nos dimos cuenta que nos hace falta más tiempo para seguir conversando tantas cosas interesantes con Fernando Lebrón. Nos hemos dado cuenta también la capacidad profesional y cultural que tiene. Una persona apta para, parece que manejar cualquier entidad que se le pueda poner en sus manos. Entonces nosotros por hoy les damos las gracias por estar aquí presente a Fernando Lebrón, quien es maestro, abogado y político. Y también les damos las gracias a ustedes por haber estado aquí presentes hoy, sábado 19 de agosto, con nosotros desde su casa, sus hogares, desde sus oficinas y sus vehículos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Magazine Diplomática. Nos vemos la semana que viene con un contenido sumamente interesante. Bye.